Soy un detective retirado con sede en París desde hace más de 50 años. He visto el verdadero mal 3 veces y en una de esas ocasiones averigüé la verdadera razón por la que Lady Diana de Gales murió. No fue en un accidente automovilístico como muchos de ustedes saben. Esa es la versión oficial que los medios ofrecieron al público en general, pero para el ojo más experto sabrán que dicho escenario fue simplemente representativo para engañar a las masas. Una artimaña de la élite para beneficiarse con dicha pérdida. Ahora ella tuvo una muerte peor que eso y de alguna manera yo o cualquiera de ustedes que están escuchándome desearían que su padecimiento fuera rápido y sin dolor como lo pintaron las noticias. Lamentablemente esto no sucedió así. Lo que están por escuchar puede cambiar la historia como lo conocen actualmente y deseo de todo corazón que esto no fuera real. Pero he perdido tanto en mi vida que todos deberían saber la verdad. Adjuntaré una foto de evidencia al final del relato. Solo quédate conmigo. Supongo que ahora que la reina Isabel ha fallecido, no hay más motivos para seguir ocultando la verdad que me ha perseguido desde esa fatídica madrugada del 31 de agosto del año 1997. Yo no he podido dormir de manera tranquilo sabiendo aquel secreto oscuro que la corona no desea que sepas. Pero antes, un poco de introducción para que comprendas mejor a lo que me dedico y sea usted su propio crítico en confiar en mí o no. Escucha con mucha atención. Mi carrera comenzó como todo detective de la época en la sede del amor que todos denominan París. Yo pasé 12 años siguiendo el ritmo antes de tener la oportunidad de intervenir y ayudar a un detective y un agente de investigación de la escena del crimen en un doble homicidio. A través de mis numerosas conexiones de años en las calles, logramos obtener varias pistas que llevaron al arresto de los culpables. Dejé el patrullaje y pasé una década investigando delitos sexuales, incendios provocados y robos a mano armada. Por supuesto, realicé seminarios y talleres de capacitación avanzada estudiando casos pasados y modalidades delictivas. Trabajé con escuadrones de drogas en agresiones graves y asesinatos ocasionales antes de encontrarme reemplazando a un detective que se jubilaba. Yo conocí a su socio llamado Connor y nos convertimos en un muy buen equipo. Traigo todo esto a ustedes para enfatizar que he visto cosas horribles en mis más de 30 años en la fuerza. Imágenes que nunca olvidaré y personas que aún me persiguen en mis peores pesadillas, incluidas la horrible escena de muerte de Lady Diana. Puedo decir honestamente que la mayoría de los criminales que he encerrado no han sido completamente malvados. Todos han estado motivados por algo, por benigno que sea, para cometer sus actos. Sin embargo, el último caso fue la representación misma del odio que tenía la élite hacia la que era en aquel tiempo la próxima heredera de la corona. Luego hay algunos que están muy cerca de esto, los que llevan los delitos violentos más allá de lo que normalmente sería el caso. Y por último están aquellos con ideas tan marginales y deplorables que causan una marca tan profunda que es imposible de borrar. El mal en personas u organizaciones que desean beneficiarse a costa de inocentes. Es aquí donde se encuentra el caso de la princesa Diana, y también muchos otros casos injustos que la élite se ha encargado de llevar a cabo para mover los hilos en la humanidad. El primer caso del que les hablaré cayó en algún lugar más allá de las sombras del típico asesino en serie. Patty Wilson fue la primera persona con la que me encontré en el trabajo que podía decir con seguridad que tenía verdadera maldad en ella. Patty era una enfermera registrada que se había mudado a una clínica de obstetricia y maternidad en uno de los barrios de clase baja de la ciudad. Esta clínica en particular tenía una horrible tasa de aborto espontáneo e mortalidad, pero como habrán imaginado, dichos números fueron falsificados y se mantuvieron ocultos para el ojo público. Eventualmente, la gente del vecindario comenzó a hablar y se corrió la voz de cuántas muertes realmente sucedían. Gente anónima se contactaron con nuestra estación y normalmente este tipo de cosas aterrizarían en otro escritorio, pero como teníamos tan poco personal, Connor y yo fuimos traídos. Nuestra investigación nos llevó a Patty y encontramos que, en sus 23 años en la clínica, hubo más de 2000 abortos espontáneos.
Ella había estado suministrando un cóctel químico a las futuras madres, alegando que les ayudaría a dormir mejor. Solo que ese líquido no era para ayudar en absoluto. En cambio, mató gradualmente al feto a medida que crecía. También descubrimos que después de varias docenas de nacimientos saludables, Patty se llevaría al bebé para que lo limpiaran. Pero poco después regresaría con la horrible noticia de que el bebé había muerto poco después de nacer. Nuestras investigaciones sobre eso nos condujeron a ningún lugar concreto, pero uno de los hilos que estábamos manejando nos llevó a creer que Patty les estaba mintiendo a las madres, obviamente diciéndoles que su bebé había muerto, cuando en realidad el bebé estaba sano. Inicialmente pensamos que fue enviado por lo que creíamos 2 personas, pero las pruebas futuras mostrarían que solo una persona anónima era la que realizaba los pedidos de una manera clandestina, cambiando de Inglaterra a Escocia y viceversa. Apuesto a que ahora mismo puedes asumir de quién se trataba. Un bebé vivo en el mercado negro podría alcanzar una buena suma de dinero, ya sea para la sustracción de órganos, células madre o algo más desviado y horrible como es este caso. Ojalá estas criaturas hubieran tenido un mejor destino que la granja privada de la reina Isabel, pero ese es otro tema que quizás cuente en otro video. Si usted lo desea, puede suscribirte para darte más detalles en el futuro. Continuando con la historia, creíamos que Patty tenía motivos raciales, ya que casi todos los abortos espontáneos ocurrieron exclusivamente con padres negros y mujeres de piel clara. Pero claramente Patty lo negó todo. Recuerdo ver a Patty en nuestra primera entrevista con ella. Su rostro era normal y se movía expresivamente mientras hablaba y respondía a cada una de nuestras preguntas. Pero sus ojos no lo hacían. ¡Carajo! ¿Alguna vez has conocido una persona que ha vivido tantas cosas siniestras y oscuras que sus ojos parecen carecer de vida? Bueno, ella era un claro ejemplo de esto. Sus ojos estaban vacíos, no eran más que agujeros negros y cuanto más los miraba, más incómodo me volvía. Parecía que observaba el vacío del espacio. Incluso después del juicio en el que cumplió varias condenas perpetuas, Patty negó haber actuado mal, aunque en algunas ocasiones ella mencionó que Isabel y la élite la habían obligado bajo un proyecto denominado MK Ultra, pero jamás se pudo comprobar esto. No de manera oficial al menos. Al siguiente caso en el que presencié el verdadero mal se fracturó en una investigación que involucró múltiples eventos. Verán, Connor y yo fuimos llamados para investigar un ataque en un torneo de voleibol de playa. En la playa más grande de la ciudad hubo un torneo nacional con más de 300 equipos jugando en 50 canchas durante el transcurso del fin de semana. Las edades iban desde los 12 hasta los 65 años y eran tanto hombres como mujeres. Durante los calentamientos matutinos antes del primer partido del primer día, un grito se convirtió en 2 gritos que a su vez se convirtieron en 100 gritos. Más de un tercio de los jugadores necesitaban atención médica inmediata. Sus pies, tobillos, rodillas, muslos, caderas y estómagos, y en algunos casos, hasta los hombros y la cara, estaban cubiertos de profundos cortes que brotaban de ellos. Alguien había ido a la playa la noche anterior al torneo y había traído cientos de pequeños trozos de madera planos con hojas de afeitar que sobresalían del centro en forma de T mayúscula invertida. La madera estaba excavada en la arena con el extremo afilado de las hojas apuntando hacia arriba y escondida justo debajo de la superficie para que nadie pudiera verlas. Debió haber tomado horas configurar esta maldita travesura. Afortunadamente no hubo muertes, pero el daño causado resultó en cientos de lesiones y varias docenas de adultos jóvenes atléticos con tendones de Aquiles cortados, además de un futuro cada vez menor en los deportes. Más tarde averiguamos que las cuchillas estaban cubiertas de sangre con VIH. Como en todas las investigaciones, comenzamos en la escena del crimen y nos abrimos paso hacia el exterior en círculos estrechos y concéntricos. Mientras los agentes del crimen estaban examinando la playa, Connor y yo estábamos entrevistando a las personas que se dirigían al torneo.
Tal vez buscando enemigos o personas que quisieran apuntar a ellos y este torneo en particular, pero eso no nos llevó a ninguna parte. Lamentablemente al agente en jefe no le fue mejor. Toda la escena del crimen fue perfecta. Había tantas huellas de zapatos y sandalias en la arena que era imposible buscar algún indicio. ¡Ay, santo cielo! Las hojas de afeitar y los trozos de madera reales se habían rociado con lejia. Todo antes de colocarlos en sus pequeños refugios. Tampoco habían cámaras de seguridad en la playa y la única que estaba en el estacionamiento no captó ningún auto entre la medianoche y las 7 a.m. Nuestros teléfonos no paraban de sonar con pistas, pero no habían pistas reales. Después de un mes no estábamos en ninguna parte de la investigación. Entonces entró una nueva investigación y nuestro departamento paralizado se puso aún más apretado. Connor y yo también lo asumimos. En un hogar de ancianos a lo largo del paseo marítimo de la ciudad se había iniciado un incendio en el sótano. Debido a los aditivos utilizados, superó rápidamente los 2 primeros pisos. A partir de ahí se levantó al resto del edificio de 8 plantas. Lamentablemente 22 residentes y 9 empleados murieron en el incendio, todos por inhalación de humo. Revisamos las imágenes de seguridad intactas, pero nuevamente no encontramos sospechosos en los estacionamientos ni en las entradas principales. Las imágenes de la parte trasera del edificio fueron destruidas, así que no pudimos verificarlas. Solo encontramos extraños signos dibujados en el suelo y las paredes, como si se tratara de esto de algún ofrecimiento o una ofrenda. Luego, una tercera investigación cayó sobre nuestros escritorios. Esta vez, hubo un envenenamiento masivo en la cafetería de una escuela secundaria. Hubo 23 muertos, 15 de los cuales eran estudiantes y más de 100 heridos graves. Nuestra investigación mostró que alguien malévolo había irrumpido sigilosamente en la escuela durante la noche, envenenando con arsénico cada pieza de comida en el almacén de la cafetería, el refrigerador y el congelador. Fue un milagro que no muriera más gente. Todas las cámaras exteriores de la escuela estaban funcionando y después de buscar pistas en ellas, finalmente encontramos una de las puertas traseras. Las imágenes capturaron a alguien vestido completamente de negro con una capucha y un pasamontañas sobre la cara. Había usado un pequeño juego de herramientas para forzar cerraduras para entrar por la puerta trasera que conducía a la cocina. También usó la misma puerta para salir y corrió a través del campo de fútbol hacia el agua. Y fue ahí que todo tenía sentido. Las canchas de voleibol de playa, el hogar para personas mayores y ahora esta escuela. Todos daban hacia el agua. La propia escuela había aprovechado ese hecho para introducir a los alumnos en el remo, el kayak, la vela, la natación y otros deportes en actividades en el mar abierto. Y el hogar de ancianos se comercializó parcialmente en función de su increíble vista del agua. Presumimos que los otros 3 crímenes masivos fueron cometidos por el mismo individuo. Marcamos las 3 ubicaciones en un mapa y escaneamos la costa en busca de todos los puertos deportivos y puertos. Luego repasamos todas las rutas y elegimos varios puntos de acceso frente al mar que sabíamos que tendrían imágenes de sus exteriores. Utilizando las fechas de los 3 incidentes, cotejamos las imágenes para tratar de encontrar barcos repetidos en las noches en cuestión. Vimos muchas imágenes, pero de entre todas ellas solo había un barco que se destacaba. Una gran lancha negra antigua conducida por un individuo solitario del que no podíamos distinguir los detalles. Una luz roja brillaba desde el interior de la cabina. Connor y yo imprimimos fotografías del barco y volvimos a comprobar en los puertos deportivos. Ninguno de los muelles a los que fuimos había visto el barco en particular o tenía registros de él, lo que nos hizo pensar que estaba viviendo en una residencia privada. Hablé con uno de mis amigos en narcóticos llamado Guaco y me habló de los botes de drogas que habían estado poblando la cala cerca del último muelle que visitamos. Resultó que los muchos usuarios de drogas en nuestra ciudad se habían alejado de los callejones. Estos habían subido a pequeños botes y botes de droga, convirtiéndolos en casas de pastillas flotantes.
Los botes eran más difíciles de entrar o investigar para los policías, y podías flotar en la cala o en el canal cercano hasta por 6 meses antes de tener que desalojarlos. Por supuesto, la regla de los 6 meses nunca se hizo cumplir porque la cala se llenó de más y más botes de drogas. Guaco se ofreció a ayudar. Entró una noche y se abrió paso alrededor de los 30 o más botes que estaban flojamente amarrados. Guaco encontró nuestro bote negro. Se enteró de que el dueño era un tipo al que la gente llamaba Red. Este era un traficante y luego dejaba que la gente usara y se desmayara a bordo de su barco. La noche siguiente, Guaco regresó y lo seguimos desde la distancia con la guardia costera. Teníamos a Guaco cableado para poder escuchar todo a bordo. Su plan era juntarse con algunos sujetos para comprar y usar algo de heroína y luego desmayarse. Fingiría la parte de inyectarse y también fingía quedarse dormido. Connor y yo escuchamos, prestando atención a los detalles de las conversaciones informales de los otros usuarios mientras compraban y comenzaban la preparación. Muy pronto, todas las voces se callaron, incluida la de Guaco. Una voz áspera y agitada llamó. Preguntó si alguien estaba despierto. No hubo respuesta. La voz era perteneciente a Red. Él se rió y dijo: «Oh, pero muy bien». Escuchamos un poco de arrastre, luego el motor del bote se puso en marcha. El bote se alejó lentamente dejando atrás la cala. Guaco tenía un rastreador GPS en su zapato, por lo que Connor y yo observamos el bote en un monitor mientras se dirigía al mar. Luego lo seguimos desde la distancia con las luces de la guardia costera que se apagaron y fueron completamente sigilosos. Connor y yo continuamos escuchando. Después de varios minutos, el motor se apagó. Hubo sonidos de cadenas crujiendo, luego chocando juntas. De repente, la voz de Guaco llegó por el micrófono en un susurro silencioso y frenético. Creo que nos están encadenando. Hay un yunque en un extremo». Nuestro capitán encendió las luces y las sirenas y el barco se dirigió hacia la señal de nuestro radar. Por el micrófono escuchamos a Red notar las sirenas. Empezó a entrar en pánico y, por lo que nos dijo Guaco, estuvo a punto de tirar el yunque por la borda. Pero Guaco ya estaba levantado y listo para pelear. Sorprendió a Red por detrás y lo estranguló. Cuando llegamos, Red estaba inconsciente en el piso del bote y Guaco estaba sentado sobre su espalda. Habían 5 usuarios tirados en el suelo. Ellos estaban todos muertos. Red les había dado a todos lotes caducados o alterados y habían muerto minutos antes. Cuando regresamos a tierra, interrogar a Red fue inútil y aterrador. Inútil porque no dijo nada y aterrador por cómo no dijo nada. Él se había mordido la lengua momentos antes de que lo metiéramos en la habitación. Estuvo en un hospital durante el siguiente día y medio antes de que lo sentáramos con papel y lápiz. Sin embargo, realmente no necesitábamos que Red hablara. Habían pruebas más que suficientes para encarcelarlo por la muerte de los 5 usuarios del barco. Y luego los buzos encontraron más cuerpos a lo largo del mismo tramo en el que navegaba Red. En total parecía que Red era responsable de la muerte de más de 200 personas. Y eso no incluía el torneo de voleibol de playa, el hogar de ancianos o la escuela secundaria. Lo que más recordaba de mi breve tiempo sentado frente a Red durante las entrevistas eran sus ojos. Al igual que Patty, vi su rostro moverse y contraerse o tal vez arrugarse. Pero sus ojos, oh santo cielo, eran siempre del mismo negro vacío sosteniendo mi mirada. Nunca obtuvimos una razón o motivo para nada de eso. Descubrimos que había estado entrando y saliendo de hogares temporales hasta que cumplió 16 años. Coincidentemente, hubo un incendio de la casa que mató tanto a sus padres adoptivos como a otros 2 niños que vivían ahí. Después de ello, Red desapareció durante unos años y luego lo atraparon por un asalto en un cine y pasó 20 años entrando y saliendo de prisión. ¡Maravilloso! ¿Quién sabía cuánta destrucción con exactitud había causado Red en el transcurso de su vida? Nadie lo sabía. Mi tercera y última experiencia con el verdadero mal fue justo cuando Connor se acercaba a su retiro. Bastante poéticamente, fue nuestro último caso juntos.
Recuerdo que era el año 1997 y fue cuando él y yo supimos la verdad escalofriante de Diana de Gales que nunca se nos olvidará. Habíamos estado investigando los secuestros individuales de 6 mujeres caucásicas de entre 18 y 22 años. Eran un poco viejas para bandas de captación y descartamos tráfico de personas. Hicimos un montón de trabajo preliminar y repetimos entrevistas con amigos y familiares. Nadie se retractó de declaraciones anteriores. Todos fueron sólidos. No teníamos ni una sola persona de interés, pero sí teníamos una conexión entre las chicas. Todas viajaban en círculos similares de heavy metal clandestino y punk rock. También parecían tener una fascinación similar por el satanismo. Connor y yo repasamos los detalles de cada desaparición y descubrimos que todos coincidían con cierta banda de apertura que ocasionalmente tocaba en un show semanal de death metal. Se llamaba Hellpit y era una banda noruega de black metal. Eran conocidos por cubrirse con lo que parecía sangre y actuar con máscaras. Cada máscara era diferente, pero seguía el diseño típico de una cara con ojos, nariz y boca. Pero la textura parecía piel seca. Unas ramitas de mimbre oscuras sobresalían de la parte superior de la cabeza, parecidas a un puercoespín. Cuanto más leíamos de ellos, más se convirtieron en nuestros sospechosos. Connor y yo conseguimos una dirección y decidimos presentarnos. El lugar estaba en las afueras de la ciudad, rodeado por una gran parcela de tierra y bosque. Aparcamos en el camino de entrada y lo admito, mientras caminaba hacia la casa me sentía un poco nervioso. Ya estaba anocheciendo y el cielo era un gradiente cada vez más oscuro de naranja azul oscuro. La residencia en sí era una casa de campo grande y antigua. El death metal atronaba desde algún lugar del interior, resonando a través de las ventanas estremecidas. Había una gran furgoneta negra aparcada en la parte de atrás y 2 sedanes adelante. De pronto, un grito brotó de la casa más fuerte que el death metal. Yo saqué mi 9 milímetros y Connor sacó su Glock. Pedimos refuerzos y entramos por la puerta principal que ya estaba abierta. Al interior tenía una escalera a la derecha que conducía al piso de arriba y un pasillo a la izquierda que conducía a una sala de estar, comedor y cocina. Mis gritos estallaron junto con la música palpitante. Nos dimos cuenta de que los gritos provenían de debajo de nosotros y encontramos una puerta que conducía a una escalera que conducía a su vez al sótano. Los gritos y la música se hicieron más fuertes y se unieron los cantos. Connor, con el dedo en el gatillo, se arrastró por las escaleras. Cuando llegó al fondo, él giró para despejar a la habitación, pero alguien ya estaba ahí. Había una persona alta, con un traje oscuro de mecánico, usando una de las espeluznantes máscaras del grupo que se abalanzó hacia mi compañero. Él lo vio venir y disparó su arma contra este tipo. Mi oído derecho explotó y el izquierdo se llenó de zumbidos, cantos y gritos. Cuando volví a levantar la cabeza, vi que el hombre había golpeado a Connor con un hacha y se alojó en el hombro. Él cayó hacia atrás, pero siguió disparando hacia el otro extremo del sótano. Con tristeza le pregunté a mi compañero si estaba bien, pero él estaba perdiendo demasiada sangre, así que no tenía más remedio que llevarlo a un hospital para evitar que muriera, mientras el atacante huía de aquí. Sin más remedio, me dirigí a mi vehículo sin pensar en las implicaciones tan extrañas de lo que sucedió a continuación. Si me preguntaran qué fue lo más extraño que había vivido hasta ahora, quizás lo hubiera considerado por unos segundos, pero lo que vi en ese extraño túnel en la carretera me perseguirá para siempre. Como dije, me encontraba conduciendo para salvar a mi compañero de trabajo en la carretera desolada de París. No recuerdo exactamente la hora, pero debía ser poco más de medianoche. Mientras observaba a mi amigo desangrarse, noté que el aire poco a poco comenzaba a adensarse, volviéndose más pesada. Era como si el clima frío de París se hubiese hecho difícil de respirar para 2 humanos como nosotros. Por supuesto, Connor se había desmayado y me alegro hasta este momento que no hubiera sido testigo de tal atrocidad. Lo que pasó a continuación es que mientras cruzábamos el túnel de Alma esa fatídica noche, el tiempo pasó a ralentizarse.
Nuestros cuerpos podían moverse como lo hacen con normalidad, pero el reloj en el auto y en mi muñeca no pareció cambiar en absoluto. Observé con detenimiento el reloj una vez que me di cuenta de que el túnel no parecía tener final y me di cuenta del por qué. Quizás fue una falla de la realidad o en la Matrix, como muchos de ustedes les gusta llamar, pero solo sé que nosotros no estábamos destinados a presenciar lo que a continuación pasó. No me había dado cuenta de que llevábamos alrededor de 5 minutos detrás del mismo vehículo negro que llevábamos enfrente. Estaba quizás a unos 10 o 15 metros. Jamás me hubiera esperado que alguien tan importante estuviera en el habitáculo de ese auto. Ojalá no lo hubiera sido. Por lo que parecía al techo del túnel, una criatura verde de al menos 2 metros de altura y complexión robusta se balanceaba de un lado a otro en 4 patas como si de un animal se tratase. Yo lo noté cuando estimé que íbamos a medio túnel, aunque no estoy muy seguro. Sé que la jodida cosa salió de allá afuera y había emergido y trepado al maldito muro como si fuera algo normal. Creo que esa criatura vendría por nosotros, o quizás pensaba que no lo habíamos notado, pero no podría estar más equivocado. Esa cosa verde con cola escamosa recorrió el túnel como lo haríamos nosotros normalmente si el tiempo se rigiera de una manera más normal, más natural. Incluso por error derramé mi botella de agua en mi nerviosismo y observé cómo en cámara lenta el agua flotaba en el aire. Sin duda, esto solo afectaba a los objetos y no a los humanos. Fue entonces que el vehículo de enfrente se percató de dicho efecto y salió lo que parecía ser un guardaespaldas de la ventana y comenzó los disparos. Yo traté de esquivar algunos que salían rebotando desde los costados del túnel, pero definitivamente la munición iba dirigida a esa cosa. El reptil en el techo siguió avanzando como si nada hacia su objetivo hasta que una bala le atravesó el ojo derecho. Creo que fue eso lo que lo enfureció más, porque pasó de su trote calmado a una carrera salvaje. En cuestión de segundos, la criatura se acercó al vehículo y cayó unos pocos centímetros enfrente de él. Pude ver que el vehículo lujoso impactó plenamente con lo que parecía ser el cuerpo imponente de esa cosa, que parecía pesar no menos de media tonelada, ya que el asfalto quedó con un enorme agujero. Yo frené rápidamente antes de que tuviéramos un destino similar al vehículo que estaban persiguiendo. Luego de unos segundos, sea lo que sea esa cosa con ojos de serpiente, comenzó a hablar y, para mi fortuna, fue en un lenguaje universal que podía entender. «Debiste haberte quedado en Londres», se mofó la cosa verde. «No lo entiendes. Yo solo quiero que la humanidad esté libre de sus malditas farsas que las 13 familias planean para este mundo». Una voz femenina dijo en un tono agonizante: «Sé que hipnotizaste a mi hijo con tus encantos, pero en un mundo donde el fuerte gobierna no hay espacio para corazones tan compasivos como tú». La sombra de la criatura entre los escombros caminó lentamente hacia el habitáculo. «El mundo tiene el derecho de saber la verdad y cuando yo llegue a la corona todo eso va a cambiar. Es por eso que estoy en París. Necesito terminar lo que alguna vez comencé», dijo la voz femenina ahora llorando. «Querida, me temo que eso no sucederá y tú nunca serás la reina. Aquel plan en París con los pleyadianos ha sido todo inútil». Se rió frenéticamente. Su voz parecía carecer de género alguno. Era la voz de un hombre, pero a su vez la de una mujer. «Detente, bastarda», dijo el guardaespaldas levantándose del suelo y disparándole a la criatura. A medida que el polvo se desvanecía entre los escombros, podía ver más claramente la escena. Por otro lado, el conductor parecía desmayado, pero con vida. Adentro había otra persona, pero no obtuvo la misma suerte que el conductor. También estaba la mujer, que era quien parecía dialogar con la criatura. Su pelo era corto y esponjoso, su tez de piel clara y era de complexión delgada. Por otro lado, el guardaespaldas era un hombre robusto, casi del tamaño de la criatura. Era un gordo vestido con un traje y sostenía una pistola en sus manos. La criatura observó con su único ojo al hombre armado y dijo:
¡Ja! Tú no eres más que un saco de carne y huesos para el infierno. Posteriormente, con una de sus afiladas garras, cortó ambos brazos del pobre sujeto. Luego continuó con las piernas, dejando solo el torso del cuerpo. Los gritos del hombre eran escalofriantes, jamás había visto algo así. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Que alguien me ayude!, imploró el sujeto, que ahora no era más que comida para esa criatura. Él clamaba piedad mientras la boca o el hocico de esa cosa se abría cada vez más y más. Sorprendentemente, su barbilla ahora tocaba el suelo, como si de un gran agujero negro se tratara, y caminó hacia el hombre tan lentamente. No podía ver ningún diente afilado ni nada parecido adentro, lo cual hizo esta escena más escalofriante, ya que no había nada en absoluto dentro de la boca de esa criatura más que la oscuridad infinita y pura. El reptil devoró sus piernas y brazos para darse un festín con el cuerpo restante del hombre. La jodida cosa lo devoró como lo haría una aspiradora a una pelusa. Solo que esto era real, muy real. Los gritos ensordecedores quedaron en silencio una vez que cerrara la boca, devorando completamente y sin dejar rastro alguno. Yo me quedé totalmente en shock, ocultándome detrás del volante. No quería que la criatura se diera cuenta de mi presencia, aunque yo sabía muy bien que ella sabía que yo estaba ahí. Lo sabía porque me había mirado un par de veces a los ojos con su único ojo. Podrás acabar con nosotros, pero sé que la verdad algún día saldrá a la luz y ese será el final de tu reinado. Los humanos van a despertar tarde que temprano, dijo la mujer llorando con su pierna rota. El reptil no dijo nada, solo la miró con cara de odio y se acercó a susurrarle algo en el oído. No sé exactamente qué fue lo que dijo, pero la expresión de la mujer cambió de una paz y valentía ante la muerte que se aproximaba a una expresión de profundo miedo y escalofríos. Ella gritó mientras la criatura volvía a abrir su boca como lo había hecho anteriormente con aquel pobre sujeto, pero ahora ella no devoró su cuerpo. ¡Oh, no! Lo que sucedió fue algo más escalofriante que cualquier cosa en este mundo. Más escalofriante que una película de terror. Esta cosa succionó a la mujer en el suelo, pero no para devorar su carne. Una luz más brillante que las estrellas mismas emanó de su cuerpo en una especie de orbe y fue completamente devorado por este ser. Por un momento la luz cegó todo a mi alrededor y me dejó aturdido, pero una vez que pude ver de nuevo, vi que ya no había nadie. El tiempo volvió a la normalidad cuando mi amigo comenzó a sangrar. Sea lo que sea que haya pasado, habíamos entrado en alguna falla de la realidad, pero el accidente en sí seguía siendo el mismo. Aquella mujer seguía en el suelo ahora sin moverse, y todos los ocupantes del carro comenzaron a sangrar por el impacto. El agujero del impacto, sin embargo, se había ido. Todo lo que involucraba a la criatura reptil antes había desaparecido. Todo excepto su ojo. Me acerqué a él con miedo y lo tomé como evidencia. Pensé que esto sería alguna prueba irrefutable en el futuro, pero primero necesitaba brindarle atención médica de urgencia a mi compañero. Así que saliendo del camino llamé a una ambulancia sobre el accidente y llevé a mi compañero al hospital más cercano. Los médicos me hicieron preguntas al respecto, pero yo les dije que fue provocado por algo que salió mal en un caso de policía. Ellos me creyeron y salieron de la habitación dejándome a mí y a mi amigo en un estado estable. Él se encontraba inconsciente aunque a salvo. Lo que sucedió esta noche era algo que deseaba borrar de mi memoria. Pensé en todos los escenarios posibles, diciendo que alguna especie de droga en el aire me había infectado cuando estuvimos con Waco, pero esto no tenía sentido. Eso había sucedido ya hace algún tiempo y todo lo que vi era tan parecido a la realidad misma. No fue hasta que vi las noticias en mi estado de paranoia que las piezas comenzaban a encajar. Las personas que habían muerto en ese accidente dentro del túnel Alma no eran personas comunes y corrientes. Oh, no. Esta agente inglesa tenía conexión con la corona en Londres. Sus nombres eran Diana de Gales, Dodi, Paul y compañía.
Sin embargo, noté que jamás nombraron a su guardaespaldas, quien había sido devorado por la criatura. En ese momento supe que todo aquello que había vivido era más real que yo. Esto iba más allá de la realidad misma y más allá de la muerte. Sabía con certeza que los humanos éramos como animales de una granja, siendo producidos en masa para intereses de cosas que ni siquiera eran de este planeta. Sabía que aquellos bebés eran enviados a Londres para la degustación de la reina Isabel. Ha pasado mucho tiempo desde que eso sucedió y los medios te dirán que fue un accidente, pero lo que verdaderamente pasó está fuera de discusión. Aún conservo el ojo de esa criatura y lo dejaré como evidencia. Mi compañero Connor murió tiempo después en un hospital en un coma del que nunca despertó y nuevamente desbloqueó el recuerdo de lo que dijo Diana de Gales unos segundos antes de su muerte. Ahora, no sé si debería decirlo, ya que mucha gente se me vendrá encima y me tacharán de maníaco, pero aquello que le susurró esa criatura tendrá sentido después de lo que voy a decir. ¿Aún quieres saberlo de cualquier manera? Bueno, aquí lo tienen. Unos instantes antes de que Isabel devorara la pobre alma de Diana, ella le contestó de manera errática lo siguiente. No puede ser, estás mintiendo. Eso no puede ser cierto. Me dijeron que después de la muerte iríamos al cielo y yo lo creo. No que seríamos cargados energéticamente nuevamente a la Tierra para los fines egoístas de los reptilianos. Prometieron que el cielo sería la salvación de los inocentes, pero veo que me equivoqué. El cielo es solo la promesa falsa de las religiones impostoras. Los reptilianos nos esperarán después de la muerte con la imagen de ángeles y dioses para engañarnos y regresar nuevamente a la tierra para ser consumidos por ellos. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.